7 destinos terribles, la muerte de los malvados en la Biblia. Puesto número 7. Segunda de Reyes 9:30 al 37. La muerte de Jezabel. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel, la reina madre, se enteró. Ella se pintó los ojos con antimonio, se arregló el cabello y se asomó por una ventana del palacio, buscando probablemente intimidar o seducir a Jehú, como había hecho con otros. Al entrar Jehú por la puerta, Jezabel le gritó burlonamente: ¿Le va bien a Zimri, que mató a su señor?, recordando al usurpador que había asesinado a un rey anterior, pero reinó solo 7 días. Jehú levantó la vista hacia la ventana y ordenó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Inmediatamente 2 o 3 eunucos del palacio se asomaron. Jehú les mandó: echadla abajo. Los eunucos lo agarraron y la arrojaron por la ventana. Jezabel cayó desde gran altura. Su sangre salpicó la pared y los caballos, y estos la pisotearon. Jehú entró luego a comer y beber. Después, como reconociendo tardíamente su rango real, dijo: ocupaos de esa maldita y sepultadla, porque es hija de rey. Pero cuando los siervos fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto del cuerpo había sido devorado por los perros, tal como el profeta Elías había pronosticado años antes. Primera de Reyes 21:23. En el campo de Jezreel los perros devorarán la carne de Jezabel. Así se cumplió al pie de la letra la palabra del Señor pronunciada por Elías. Jezabel no tuvo sepultura digna. Su cadáver fue como estiércol sobre la superficie del campo, de modo que nadie pudo decir: esta es Jezabel. Con su muerte se consumó el juicio divino sobre la casa de Acab y sobre la principal promotora de la idolatría, a Baal, en Israel. Puesto número 6. Primera de Samuel 31:3 al 6. La muerte de Saúl y sus 3 hijos en el monte Gilboa. En la feroz batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, la lucha se intensificó alrededor del rey Saúl. Los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente, literalmente lo atravesaron o lo acribillaron. Saúl, sintiendo que su fin estaba cerca y aterrorizado por la idea de ser capturado vivo, humillado, torturado y ejecutado por los incircuncisos, le ordenó a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me maltraten. El escudero, lleno de temor y respeto hacia el rey ungido del Señor, se negó rotundamente a levantar su mano contra él. Entonces Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella, suicidándose. Al ver que Saúl había muerto, su escudero hizo exactamente lo mismo, se echó sobre su espada y murió junto a su señor. En ese mismo día trágico también cayeron muertos en combate los 3 hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Así terminó la casa real de Saúl en el campo de batalla. El rey y sus 3 hijos varones murieron juntos. Con la muerte de Saúl, se cumplió la sentencia que Dios había pronunciado años antes por medio del profeta Samuel, 1 Samuel 15 y 28:19, que el reino le sería arrancado por su desobediencia y entregado a otro mejor que él, David. La derrota de Israel fue total aquel día, y los filisteos ocuparon las ciudades de la región. Puesto número 5. Hechos 12, 21 al 23. La muerte de Herodes Agripa I. En un día señalado, Herodes Agripa I se vistió con su ropa real, una magnífica túnica de plata que resplandecía bajo el sol, según Flavio Josefo, y se sentó en el tribunal elevado en Cesarea Marítima para dirigir un discurso público al pueblo y a las delegaciones de Tiro y Sidón, que venían a pedirle paz porque dependían del suministro de grano del rey. Herodes pronunció su alocución con gran pompa. El pueblo, adulador y buscando su favor, comenzó a gritar: «Voz de un Dios y no de hombre».
Herodes, en lugar de rechazar la blasfemia y dar gloria al verdadero Dios, como habían hecho Pedro y Pablo en situaciones similares, aceptó complacido la adoración divina. Inmediatamente, un ángel del Señor lo hirió porque no dio la gloria a Dios. Fue atacado por una enfermedad repulsiva. Según el texto griego, fue comido por gusanos, probablemente una terrible infestación parasitaria intestinal o una peritonitis aguda. El historiador Josefo confirma que tras 5 días de atroces dolores abdominales, Herodes Agripa I murió en el año 44 después de Cristo. Este juicio divino fue instantáneo y público delante de todo el pueblo que momentos antes lo aclamaba como Dios. Así terminó el rey, que poco antes había matado a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, y había encarcelado a Pedro con intención de ejecutarlo tras la Pascua. Hechos 12, 1-4. El contraste es contundente. Mientras la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, 12:24, el perseguidor de la iglesia murió miserablemente comido de gusanos por su soberbia y blasfemia. El mismo Herodes que se creía divino terminó como carroña. Puesto número 4. Jueces 4, 17-21. La muerte de Sísara a manos de Jael. Sísara, general del ejército cananeo de Jabín, rey de Hazor, huyó a pie tras la devastadora derrota de sus 900 carros de hierro frente a Débora y Barak en el valle de Quizón. Corrió buscando refugio en la tienda de Heber el Ceneo porque existía paz entre Jabín y la casa de Heber. Al llegar exhausto, Jael, esposa de Heber, salió a recibirlo y le dijo: «Entra, señor mío, entra a mi tienda, no temas». Sísara entró confiado y se escondió en el interior. Jael lo cubrió con una manta. Él, sediento y temeroso, le pidió: «Dame por favor un poco de agua». Ella abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Sísara, sintiéndose seguro, le ordenó: «Quédate a la puerta de la tienda. Si alguien viene y pregunta, di que no hay nadie». Agotado por la batalla y la huida, se durmió profundamente. Entonces Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo. Se acercó sigilosamente al durmiente, le puso la estaca en la sien y, de un golpe certero y violento, la clavó en el suelo atravesándole la cabeza. Sísara se estremeció y murió. En ese preciso momento llegaron Barak y sus hombres, persiguiendo a Sísara. Jael salió al encuentro y dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Barak entró y vio a Sísara muerto, con la estaca hundida en la sien. Así, de manera inesperada y humillante, Dios entregó al poderoso capitán cananeo en manos de una mujer. El terror de Israel fue eliminado por una simple ama de casa, con una estaca y un martillo, cumpliendo la palabra profética y demostrando que el Señor usa a los más débiles para abatir a los fuertes. Puesto número 3. Segunda de Samuel 18, 9-15, la muerte de Absalón. En la decisiva batalla del bosque de Efraín, Absalón, hijo rebelde de David, cabalgaba en su mula al frente de sus tropas. Al pasar bajo las ramas bajas de una gran encina, su abundante cabellera, de la que estaba tan orgulloso, se enredó fuertemente entre las ramas. La mula siguió corriendo y lo dejó colgado en el aire, vivo pero completamente indefenso. Un soldado de Joab vio a Absalón colgando del árbol y corrió a informar al general: «He visto a Absalón colgando de una encina». Joab le reprochó airadamente por no haberlo matado allí mismo, ofreciéndole incluso 10 siclos de plata y un cinturón como recompensa. El hombre se justificó diciendo que ni por 1000 siclos alzaría la mano contra el hijo del rey, recordando la orden explícita de David de respetar la vida del joven. Joab, sin paciencia para sutilezas, tomó 3 dardos en su mano y él mismo se dirigió al lugar. Encontró a Absalón todavía vivo, colgando y probablemente gritando. Sin mediar palabra, Joab clavó los 3 dardos en el corazón de Absalón mientras éste aún se retorcía entre las ramas. Inmediatamente después, 10 escuderos jóvenes de Joab rodearon al príncipe rebelde y lo remataron a golpes hasta asegurarse de su muerte.
Así terminó Absalón, el hermoso y ambicioso hijo que había conspirado para destronar a su padre. Su cadáver fue luego arrojado a un gran foso en el bosque y cubierto con un enorme montón de piedras, señal de desprecio y maldición. El rebelde que quiso ser rey murió colgado de un árbol como un maldito, cumpliéndose trágicamente la maldición que recaía sobre quien alzaba la mano contra el ungido del Señor. Puesto número 2. Números 16, 28 al 33. El juicio sobrenatural sobre Coré, Datán y Abiram. Moisés, ante toda la congregación reunida a la entrada del tabernáculo, declaró que al día siguiente el Señor mostraría quién era suyo y quién tenía derecho al sacerdocio. Pronunció entonces una señal extraordinaria y nunca antes vista. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Si estos mueren como mueren todos los hombres, no me envió Jehová. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todo lo que es suyo, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Apenas terminó de hablar Moisés estas palabras, la tierra se abrió debajo de los rebeldes. Datán y Abiram habían salido desafiantes y estaban de pie con sus mujeres, hijos y pequeños a la puerta de sus tiendas, junto con sus seguidores. De repente, el suelo se hendió bajo sus pies. La tierra abrió su boca y los tragó vivos a ellos, a sus familias enteras, a todos los hombres de Coré que se habían rebelado y a todos sus bienes. Descendieron vivos al Seol, el abismo de los muertos. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación en un instante. No quedó rastro, ni cuerpos, ni tiendas, ni ganados, ni niños. Todo fue engullido por el suelo, como si nunca hubieran existido. Al mismo tiempo, un fuego salió de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso ilegítimo junto con Coré, aunque Coré mismo parece haber muerto con Datán y Abiram en el terremoto. Este juicio fue único en la historia de Israel. La tierra literalmente se abrió y tragó vivos a los rebeldes, demostrando de forma aterradora que nadie puede levantarse contra los siervos que Dios ha elegido sin enfrentar su ira directa. El terror se apoderó de todo el campamento. El pueblo huyó gritando: «No sea que nos trague la tierra». Puesto número 1. Segunda de Crónicas 21, 18, 19. La enfermedad y muerte horrenda de Joram de Judá. Después de que Jehová hiriera a Joram con una plaga incurable como castigo por su idolatría, por haber matado a sus hermanos, mejores que él, y por haber desviado a Judá hacia los Baales, el Señor lo castigó con una enfermedad intestinal devastadora y absolutamente repulsiva. El texto dice que Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Los intestinos se le inflamaron de forma progresiva y dolorosísima hasta que, tras 2 años de sufrimiento atroz, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad. Literalmente, el órgano enfermo se desgarró o prolapsó de manera grotesca, provocando una muerte lenta y humillante. Durante esos 2 años, Joram padeció dolores constantes e insoportables, sin alivio ni esperanza de curación. No hubo lamento público por él. El pueblo lo despreciaba por su maldad y por haber introducido la idolatría cananea en Jerusalén. Murió sin que nadie lo desease, literalmente, sin ser deseado o sin ser llorado. No le hicieron la hoguera honorífica que se acostumbraba para los reyes descendientes de David. Su cadáver fue tratado con total indiferencia y desprecio. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros reales, señal de que fue considerado rey ilegítimo y maldito. Tenía 40 años al morir, tras 8 años de reinado nefasto. Esta muerte tan ignominiosa y dolorosa fue el cumplimiento exacto de la carta que el profeta Elías le había enviado. He aquí que Jehová ha de herir con una gran plaga a tu pueblo,
a tus hijos, a tus mujeres y todo cuanto tienes, y tú padecerás graves enfermedades, una enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan por causa de la enfermedad día tras día. Así terminó el rey que abandonó al Dios de sus padres, solo, odiado, con los intestinos fuera del cuerpo y sin honra alguna en su sepultura. Siete destinos terribles, la muerte de los malvados en la Biblia.